A continuación, les presento al doctor Fabián Juliao. El doctor Fabián Juliao es médico internista y gastroenterólogo, profesor asociado de la UPB y la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y es el presidente recién subido de la Organización Panamericana para el Estudio de Cronicolitis, PANCO, quien nos acompaña con su conferencia Esofagitis eosinofílica, debemos diagnosticarla y tratarla. Fabián, muchas gracias por acompañarme y por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlos, un placer. Estoy muy alto acá, ¿no? Porque estoy como tiene. Ok, muchas gracias a ACET, muchas gracias a Carlos, pues, encabezando la Junta Directiva de la ACET. Muchas gracias a Ricardo por invitarnos acá también a Yopal y pues compartir ustedes pues temas de enfermedad inflamatoria, de gastroenterología, que son bastante comunes y que son muy interesantes pues para todos, ¿no? Que cada vez pues es más frecuente en nuestra práctica diaria. ¿No hay señalador? Okay. Bueno, voy a hablar de un tema que se llama esofagitis eosinofílica, cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Básicamente es una patología que está incrementando y que en todas las salas de endoscopia debemos tratar de diagnosticar y obviamente tratar para evitar complicaciones a largo plazo. ¿Cuál es la definición? La definición de esofagitis eosinofílica es que es una condición inflamatoria crónica del esófago mediado por antígenos, ¿no? Hay un estímulo que induce respuesta inflamatoria en el esófago que causa síntomas de disfunción esofágica, básicamente disfagia, dolor torácico, disminución de la ingesta. Hay hallazgos endoscópicos y antecedentes a atopias que se relacionan con esto. Tiene que haber evidencia de inflamación, tienes que documentar que haya más de 15 eosinófilos por campo en la biopsia y para eso el patólogo debe contarnos los eosinófilos. O sea, yo siempre le coloco en la orden de favor conteo de eosinófilos en la biopsia de esófago y esto te da una sensibilidad y especificidad alta, ¿no? Pero no solamente la esofagitis eosinofílica causa eosinófilos en el esófago. Hay otras entidades como la calasia, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, medicamentos, enfermedad de injerto contra huésped en pacientes trasplantados, enfermedad de tejido conectivo, gastroenteritis eosinofílica, que para eso hay que tomar biopsia de esófago, de estómago y de duodeno, pues, y después de colon para confirmar pues, esto. Y también infecciones, ¿no? Hongos, virus pueden dar esto. Anteriormente, los pacientes con esofagitis eosinofílica que recibían tratamiento con inhibidor de bomba de protones y respondía, se sacaban a otro grupo, decían, no, esta es esofagitis eosinofílica, no es respondedora a IBP. No, ya esto que responde es un subtipo de esofagitis eosinofílica y no están por aparte. Miren cómo se ha incrementado la cantidad de publicaciones de esofagitis eosinofílica, ¿no? Hace, pues, en el 2000, o sea, casi que este siglo que se ha incrementado la cantidad de publicaciones, por lo tanto es una enfermedad relativamente nueva que estamos viendo cada vez más en nuestra práctica clínica diaria. Esa es la epidemiología, esta revisión sistemática de algunos años de más de casi 150,000 pacientes con esofagitis eosinofílica. Miren la incidencia, 5.3 por 100,000 habitantes por año y la prevalencia básicamente de 40 casos por 100,000 habitantes. Para que se haga una idea, es más o menos la prevalencia mundial que es de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Más o menos es en eso. Pero también como la enfermedad inflamatoria intestinal y como muchas enfermedades inmunomediadas, está incrementando tanto la incidencia como la prevalencia. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria tipo 2. Recuerden que las tipo 1, respuesta celular tipo TH1, participa en inmunidad tanto innata como adaptativa y básicamente interleuquina 2, interferón gamma, factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 17 y ahí está la enfermedad inflamatoria, el lupus, artritis reumatoide, en fin. En la 2, que es la esofagitis eosinofílica, participan más los mastocitos, los eosinófilos, respuesta celular tipo TH2, con liberación de interleuquina 4, 5, 13, las principales. Ahí está el campo de la esofagitis eosinofílica. Pero ¿cuáles son los antígenos que estimulan la esofagitis eosinofílica? Básicamente la leche, el huevo, el trigo, comida de mar, soya, y las nueces, ¿no? Son los 6 alimentos que producen esto, ¿no? ¿Qué hace esto? Y activan las alarminas tipo interleuquina 33, el factor estromal tímico, la lipoproteína estromal tímica, lo cual va a generar activación de la respuesta celular TH2,
que va a activar o liberar interleuquina 4, 13, 5, factor de crecimiento transformante beta, que nos va a activar eosinófilos, mastocitos, y va a activar las señales intracelulares o señales de traducción intracelular, STAT5, 6, que va a generar liberación de eotaxina, y ahí en esa eotaxina es donde actúan los inhibidores de hombre protones para disminuir la inflamación en estos pacientes, pero también va a generar más inflamación, fibrosis, lo cual pues va a producir finalmente remodelación de la mucosa esofágica y estenosis de la mucosa, que es lo que no queremos, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tenemos? Entonces, se sabe que hay un componente genético asociado. Por ejemplo, si un gemelo monocigótico tiene la enfermedad, el chance de que el otro gemelo la tenga es de un 41%. Hay un componente genético asociado, hay 31 genes asociados, es poligénica la enfermedad. Si son disigóticos, 24%. Se ve mucho más en hombres. Factores ambientales, por ejemplo, el Helicobacter pylori protege contra la esofagitis eosinofílica, ya les voy a mostrar datos. Se asocia con ingesta de antibióticos, con cesárea, en fin. Y esto es lo que les decía, ¿no? Esta revisión sistemática reciente de este año, 19 estudios, más de 1.700.000 pacientes. Los pacientes que tengan infección por el Helicobacter pylori tienen una disminución de riesgo de 46% de tener esofagitis eosinofílica, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? A mí me encanta esta diapositiva porque hay una cosa que se llama el IMPACT, ¿no? IMPACT es por la sigla que vamos a mencionar, y básicamente es lo que uno tiene que, o cuándo tiene uno que sospechar esofagitis eosinofílica en un paciente que nos llega a la consulta. Lo primero es un paciente que imbibe fluid, básicamente es que el paciente tiene que tomar mucho líquido para pasar la comida. Ojo con esos pacientes que inconscientemente pueden tener dificultad para tragar. Otro, que modifiquen los alimentos, modifiquen que tenga que cortarlo en porciones muy pequeñas, inconscientemente el paciente lo hace para no sentir dificultad. Se demora mucho en comer el paciente, estos pacientes van comiendo de a poquito, pero todo el mundo termina y el paciente sigue allí y nunca ha sido diagnosticado con esto. Evitan cosas duras, ¿no? Carne dura, pan, patacón, en fin, cosas duras que le puedan dificultar tragar. Tienen que masticar excesivamente, y casi siempre tienen dificultad para tragar píldoras. Pilas con esos pacientes, pues hay veces que como fobia, ¿no? Por ejemplo, mi hija tenía como fobia de pastillas de chiquita y me tocó hacerle una endoscopia pensando en la esofagitis eosinofílica, pero no tenía. Pero ojo con estos pacientes, ¿no? Porque tienden como a atragantarse, pues, sobre todo con pastillas grandes, ¿no? Entonces esos son síntomas que uno a veces no los pregunta, pero te pueden hacer sospechar esta enfermedad. 2.4 a 6.6% de todas las endoscopias pueden tener esofagitis eosinofílica. O sea que de 100 pacientes que uno haga endoscopia, por lo menos 2 deben tener esofagitis eosinofílica. Eso es como medir calidad en endoscopia, ¿no? Si tú no tienes, si tú por lo menos haces 100 y nunca has diagnosticado esofagitis eosinofílica, probablemente te pueden estar pasando, ¿no? Entonces eso es clave, ¿no? Sospecharla es clave. Siempre preguntar por qué se hace en la endoscopia es clave. En disfagia pueden ser de un 10 a un 20%. Cuando hay impactación por alimento, que nos llaman por urgencia, que el paciente se impactó, 50% tienen esofagitis eosinofílica, no siempre es reflujo, ¿no? Entonces es bueno aprovechar, porque el paciente uno lo desimpacta, se va y nunca más consulta, sino cuando vuelve otra vez a estar impactado. Entonces a veces es importante tomar las biopsias para diagnosticar la esofagitis eosinofílica, si no vuelve igual. Y en reflujo refractario, 1 a 8% pueden tener esofagitis eosinofílica, por eso en esos pacientes es mejor tomar biopsia esofágica. Siempre recomiendo esto, que hagamos un score endoscópico. No existe el score endoscópico, básicamente es la presencia de enema, de anillos. La paciente de sudado parece moniliasis. Muchos pacientes te dicen, no, que hongos que me han tratado con fluconazol y eso es esofagitis eosinofílica, no moniliasis esofágica. Que tengan surcos, que son unas líneas que uno ve en la mucosa esofágica, como pueden ver ahí en la diapositiva, o que tenga estenosis, ¿no? Entonces te da un puntaje de 0 a 9, entonces cada vez que tengo un paciente con esofagitis eosinofílica, le coloco el puntaje, porque dependiendo de eso uno va a mirar si el paciente va mejorando o va empeorando. Si el paciente tiene menor de 2 puntos, habla uno de remisión endoscópica. ¿Dónde se toma la biopsia? Definitivamente distal es mejor que proximal, o sea, más rendimiento distal, pero siempre es mejor tomarlo de 2 sitios, distal y proximal. Ya les voy a mostrar la siguiente diapositiva de algo que me acabo de encontrar en gastrointestinal endoscopy este mes. ¿Dónde le va uno mejor? En las placas que rodean entre los surcos. En esas placas, ahí es donde más
chance de que puedas encontrar eosinofilia. En los anillos es mejor no, hay mucha fibrosis, ahí no vas a encontrar eosinofilia. En las placas a veces no, pero no en los surcos, sino en lo que está al lado de los surcos, como esa cosita prominente que uno, ahí es donde debe uno tomar. Pero mire que este estudio, ¿no?, es bien interesante. Se hizo un estudio en Estados Unidos, 511 pacientes con diagnóstico de esofagitis eosinofílica, con biopsias en por lo menos 2 segmentos, 2 o más segmentos. Entonces tomaron biopsia proximal, medio y distal. Y oh sorpresa, cuando los pacientes le tomaron biopsia de un solo sitio, cuando salió positiva de un solo sitio, nunca fue solamente proximal. Entonces dice, bueno, ¿qué sentido tiene tomar en esófago proximal? Cuando 31%, cuando estaba por lo menos en un sitio, 31% era medio y 68% distal. Entonces los autores dicen, no, ya no podemos tomar tan proximal la biopsia, sino tiene que ser distal y en esófago medio, ¿no? Tiene más rendimiento según este estudio. Le dedica un editorial bien interesante sobre cómo cambiamos la toma de biopsia en esofagitis eosinofílica. Esto es algo que vemos muy común, ¿no? Estos pacientes de esofagitis eosinofílica, uno toma la biopsia, casi nunca sangra y uno hace como una tienda, ¿no? Ese es el signo del pull o tuck, es como el tirón, ¿no?, que hace uno. Y solamente el hecho de tener este signo da un alto rendimiento, sensibilidad y especificidad de tener esofagitis eosinofílica, ¿no? Es muy típico, ¿no? Pues cuando ya nos acostumbramos ya vemos que estos pacientes, pues primero que no sangran, uno arranca unos pedazos bien grandes de tejido y sale eso, ¿no? Otra cosa que es el signo de Crick-Pepper, ¿no?, que es que tú pasas, normalmente no debes sentir una super resistencia para pasar, pero ya cuando va saliendo, tú sientes y ves sangrecita y digo, wow, ¿qué pasó acá? O sea, empecé. Y ves esto que es muy común en esofagitis eosinofílica. Miren que la mucosa no se ve, no ve uno surco, nada. Pero ve uno estas lesiones, ¿no?, que uno se asusta, uno piensa que son desgarros de la mucosa, que se desgarran feo, pero afortunadamente la mucosa en esofagitis eosinofílica está engrosada, la pared está engrosada, y pues el riesgo de perforación es. Pero es muy típico que pase esto cuando uno medio fuerza un poquito el endoscopio para pasar. Yo creo que es la forma más segura también de dilatar estos pacientes, ¿no? La histología, pues hay diagnóstico histológico típico, hay hiperplasia de células basales, como lo ven ahí en amarillo, hay microaccesos eosinofílicos, hay aumento de la hiperplasia también de células basales. Miren acá en azul cómo se incrementa, acá es normal y allá mire cómo es el incremento de la celularidad. Este es un índice que usamos mucho en un registro nacional que hicimos con 157 pacientes que nos lo publicaron el mes pasado en la revista mexicana de gastro, esofagitis eosinofílica, donde más que pensar en síntomas, porque hay índice, por ejemplo, de disfagia, hay índice endoscópico, hay índice histológico, cogieron a todos los índices y dijeron, miren, síntomas y complicaciones y le dan un punto, de ser de 1, 2, 4 o 15. Formas inflamatorias, 1 o 2, dependiendo. Formas fibrosantes, o sea, por ejemplo, si tú tienes un esófago que tú no puedes pasar el equipo, ya te da 15 puntos. Y se dice que es severo cuando es más de 15 puntos. Entonces, esta es una escala bien útil, la seguimos en el estudio de investigación que hicimos. Me parece que la actividad se calcula teniendo en cuenta la clínica, teniendo en cuenta la endoscopia y la histología, entonces yo creo que es la que debemos seguir para esto, ¿no? ¿Cuál es la historia natural de la esofagitis eosinofílica? Inicialmente empieza edema, empieza uno con el exudado y posteriormente con los años ya se vuelve estenosante, se vuelve fibrótico, que es donde requieren la dilatación. Muchas veces los pacientes tienen esofagitis eosinofílica desde niños, no se diagnostican sino en forma adulta cuando ya vienen con la estenosis y con la fibrosis asociada. ¿Qué pasa si nos demoramos en diagnosticarla? Básicamente por cada año de que te retrases en diagnosticarla hay un 5% de incremento en fibroestenosis y un 9% de riesgo de hacer estenosis ahí en esos pacientes, ¿no?, y de requerir dilatación. Lo otro es más de 6 años en diagnosticar la enfermedad se asocia con mayor riesgo de dilatación comparado con aquellos pacientes que diagnosticas antes de 6 años. Por tanto, es importante. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Entonces, las metas de tratamiento no es solo que el paciente mejore,
sintomáticamente. No le hagan caso a los síntomas siempre. Pues sí, uno les pregunta al paciente, no es lo mismo el que tenga disfagia severa que el que no tenga disfagia. Pero no solo se confíen en los síntomas. Siempre hay que estar haciendo vigilancia y monitoreo endoscópico y biopsias del tratamiento para decir si un paciente ya entró a remisión endoscópica de la enfermedad. ¿Qué tratamiento tenemos? Entonces, si tenemos exposición a alimentos, que son los antígenos que inducen la inflamación, pues quitar los alimentos. Entonces, tratamiento dietario es importante. También tenemos con los esteroides que bloqueamos la activación de interleuquina 4-13. Ya tenemos biológicos, ¿no? Anticuerpos monoclonales contra interleuquina 4-13, como es el dupilumab, ya aprobado por la FDA para el manejo de esta entidad. También tenemos mepolizumab, inhibidor de interleuquina 5, y recientemente también tenemos inhibidor de C1P, ya les voy a mostrar. La eotaxina, un mediador, una citoquina inflamatoria, también puede ser bloqueada a través del inhibidor de hombre protones. No solamente el inhibidor de hombre protones actúa aquí controlando el ácido, sino también controlando la eotaxina, mejorando el pronóstico del paciente. ¿Qué pasa con la dieta? Entonces en la dieta tiene o quitas los 6 de entrada, los 6 alimentos que ya les dije, y va reintroduciendo, pero con cada reintroducción, con cada exclusión, con cada reintroducción tienes que ir tomando biopsia a ver si fue la leche, si fue el trigo que te está haciendo eosinofilia. Lo otro es quitar ir avanzando uno por uno y mirar a ver cuál es el que te está produciendo la eosinofilia. ¿Cuál es mi concepto con respecto a eso? Los que más producen eosinofilia son los lácteos, le sigue el trigo y los huevos. Entonces, si vas a reintroducir, pues reintroduce lo que menos alergia haga. Entonces vas reintroduciendo el pescado, chequeas endoscópicamente, no se empeoró el paciente, entonces probablemente eso no era. Reintroduce las nueces hasta que al final el último que tiene que reintroducir probablemente son los lácteos. ¿Cuáles son los resultados de quitar los 6 o quitar solamente uno? Cuando dicen quitar solamente uno es quitar los lácteos, que es lo que yo estoy haciendo ahorita. La tasa de respuesta endoscópica es de 61% si quitas los 6, pero si quitas uno es de 51%, no es tanta la diferencia. Sintomáticamente, 92% si quitas los 6 y 87% si quitas solo los lácteos. Entonces, como no es tanta diferencia, y con este estudio que salió publicado hace un par de años donde dice que quitar solo los lácteos, quitar los 6 alimentos, da exactamente casi que igual, ¿no? Entonces, en remisión histológica 6 semanas. ¿Qué hago yo hoy en día? Lo único que le estoy quitando al paciente son los lácteos y adiciono otro tratamiento, pues inhibidor de hombre protones o esteroide en este caso, ¿no? Es lo que... Ahora, si el paciente me dice, no, es que yo soy alérgico al pescado, que yo como mariscos y ahí mismo me está dando, pero obviamente también le va a quitar los mariscos, ¿no? Pero ya si no tenemos algo específico, los lácteos es lo que más produce alergia en esofagititis eosinofílica. Ese es el mecanismo de inhibidor de los inhibidores de bomba de protón en pacientes con esofagititis eosinofílica. No es simplemente pues, el bloqueo del ácido y básicamente la activación por la interleuquina 13 del STAT6 y posteriormente la liberación de eotaxina, que es la que induce, es una quimoquina que produce inflamación. Entonces, el inhibidor de bomba de protones inactiva o bloquea la activación de la eotaxina. Esta es una revisión sistemática que salió online, todavía no está publicada, pero miren acá, hay más de 7,000 pacientes y la tasa de respuesta de remisión histológica es de 45%, solamente con los IVPs. Inicialmente para inducción siempre doble dosis, la tasa de respuesta es 49%, comparado con una sola dosis que es solamente el 28%. Entonces siempre deben ser doble dosis de inhibidor de hombre protones para inducir remisión. Para mantenimiento puedes bajar a una sola dosis. La tasa de respuesta clínica con remisión es de 65%, no es despreciable, e histológica es del 68%. Los esteroides, ¿qué usamos? No tenemos los esteroides que tiene Europa, en Estados Unidos, pero hay forma de usarlo. Usamos fluticasona inhalada, 2 a 4 puffs cada 12 horas. Siempre recomendar al paciente que se juegue la boca para evitar moniliasis oral después del puff y que no coma nada 30 a 60 minutos después de que se trague el puff. Otra opción es las réspulas de budesonida que se usan para inhalación, darle una cucharada también y echarle algo de Splenda, ¿no? Porque sabe horrible. Entonces también cada 12 horas.
Y en Colombia recientemente está la budesonida viscosa, que también pues, se está dando, viene en suspensión, la dosis alrededor de 4 mililitros cada 12 horas en estos pacientes. Entonces ya tenemos forma, no son las que tienen otros países, pero tenemos forma como usar esteroides. ¿Qué tasa de respuesta de los esteroides? Alrededor de 64% versus 13% con placebo, también es muy buena. Y este es el biológico, ¿no? El dupilumab, que inhibe el receptor de interleuquina 4, que comparte la interleuquina 13 y la interleuquina 4, y estos son los resultados, ¿no? La tasa de respuesta este estudio lo hicieron a 52 semanas, básicamente la tasa de respuesta alrededor de un 60% con el uso de dupilumab, la mayoría de estos pacientes refractarios a esteroides, refractarios inhibidores de protones y dieta, ¿no? Este es lo que les decía, este artículo se ha publicado este mes en Lancet Gastroenterology and Hepatology, donde están utilizando etrasimod. Etrasimod es un modulador inhibidor del receptor S1P, que es básicamente en el ganglio, evitando, como secuestrando el linfocito activo dentro del ganglio y evitando que genere respuesta inflamatoria. Hay estudios de etrasimod en colitis ulcerativa también, y miren la tasa de respuesta, ¿no? A la semana 16 alrededor de un 22%, y 13%, 1 y 2 miligramos, y a la semana 24, 32 y 31%, ¿no? ¿Qué pasa con la dilatación? Y este es un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención, porque la tasa de dilatación en nuestro estudio fue de menos del 5%, ¿no? Tasa de respuesta clínica con la dilatación, 95%, perforación 0.3%, muy rara, sangrado 0.05%, y no hubo muerte, ¿no? En pacientes que se dilataron, en más de 845 pacientes en estos estudios. Entonces el doctor Richter, que es muy amigo de la doctora Hani, lo ha traído muchas veces a Colombia, dice: dilatación endoscópica de la esofagite eosinofílica, inténtalo, tú puedes hacerlo, pero empieza suave, empieza bajito y ve despacio. Lo otro editorial dice: dilatación esofágica para esofagite eosinofílica, ¿es seguro? ¿Por qué no estamos haciendo más dilataciones? Y yo también me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Qué recomienda él? Antes de dilatación, realiza endoscopia, localiza la estenosis, o sea, no vayas a dilatar sin ver todo el esófago. Si no puedes pasar el endoscopio, hazle un esofagograma a ver, porque a veces puede haber múltiples estenosis. Y normalmente el hecho de que uno pueda pasar la endoscopia, el endoscopio tiene un diámetro de 9 milímetros, o sea, tú puedes pasar el endoscopio, pero no quiere decir que el esófago tenga su diámetro adecuado, no, que es alrededor de 15 milímetros. Entonces, es importante el esofagograma o el endoflip, ¿no? Que recientemente está también para mirar la distensibilidad del esófago. Usa dilatadores de Savary o neumático, pero dilátalo completo, no solamente la parte distal, en fin. Con dilatadores de Savary se recomienda, sobre todo cuando ya después que saques el dilatador y veas algo de sangre, revisar antes de pasar el siguiente dilatador. Inicia con dilatadores pequeños, lo ideal es llegar a alrededor de 15, 16 milímetros y el intervalo cada 3 a 4 semanas. Cuando veas desgarro de la mucosa es porque dilataste, no te asustes. La idea es que se desgarre, si no desgarra la mucosa probablemente el paciente no se va a mejorar de la disfagia. Después de llegar a 16 milímetros, solo vuelves a dilatar en caso de recurrencia de disfagia. ¿Cuándo debes parar? Cuando veas sangre en el dilatador, cuando sientas resistencia moderada o cuando ya visualices un desgarro profundo. El dolor es esperable, mejora con AINES, y definitivamente el hecho de que tú dilates no reemplaza que tengas que tratar al paciente, llámese con dieta, inhibidor de omeprazol, o incluso esteroide o dupilumab. Esta es una técnica de dilatación que se llama pull through, que básicamente tú llegas al estómago, vas inflando y te vas saliendo, ¿no? Donde sienta la resistencia, ahí dilatas y vas saliendo hasta que por fin pues, dilatas completamente el esófago. Estos desgarros que se ven acá, pues, es un caso que hicimos, es normal, ¿no? La idea es que quede así para que el paciente sienta mejoría, ¿no? También se puede con el esoflip, la doctora Hani y varios grupos ya están empezando a tener experiencia en Colombia con esto. Y a mí me encanta esto, ¿no? Que se llama el Bully Cap. El Bully Cap no está en Colombia, pero básicamente es algo que se adosa a la punta del endoscopio, como se hacía con las ligaduras hace muchos años. Entonces hay que pegarlo bien. El otro día vi una foto de un Bully Cap que se soltó del endoscopio y quedaba ahí bailando en toda la laringe, ¿no? Ahí en las cuerdas vocales, entonces se puede soltar. El Bully Cap tiene la ventaja de que tú puedes
O sea, tiene la ventaja del Savary porque tú sientes la resistencia, ¿no? Cuando estás pasando el endoscopio. Y tiene la ventaja de la dilatación neumática porque estás viendo. Entonces te da esa doble y viene desde 8 milímetros hasta 16 milímetros, lo cual puedes adosar a la punta del endoscopio. Entonces muchos dicen, no, entonces yo le paso el Bullicat de 15 y si me pasa suave es que el paciente no necesita más dilatación. Entonces también es una buena opción. Pero a mí me encanta, me parece que es una buena, pues pegarlo bien a la punta del endoscopio que no se suelte. Entonces ya para terminar, el algoritmo de manejo de esofagititis eosinofílica, básicamente tenemos 3 opciones: inhibidor de bomba de protones, siempre la inducción doble dosis. Tenemos la dieta de eliminación, siempre yo solo lácteos, esteroides deglutidos y opción dupilumab. La dilatación en cualquier paciente, no es que primero le doy la dieta, no, si está estenótico, dilátalo y le das la dieta, o dilátalo y le das el IVP, ¿ok? Ya vas, y siempre los pacientes van a requerir mantenimiento, no es que yo te doy 2 meses de inhibidor de homeoprotones y no más porque te vuelven peor después con ya estenótico. Y como para no dejar del todo pasar el espacio para hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, entonces aquí en esta pirámide estamos comparando, miren cómo hay tendencia a usar terapia combinada en enfermedad inflamatoria intestinal, y yo creo que este principio de terapia combinada, el otro día le hice una pregunta a un español que sabe mucho, con Carlos estábamos en el europeo, casi que nos regaña porque dice que si tú usas dieta más IVP, después tú no sabes qué fue lo que mejoró el paciente. Y yo dije, pero es que hay pacientes que tú le das dieta y no mejoran y probablemente necesites adicionarle algo más. Yo sí creo que debemos usar más terapia combinada, yo casi que en todos los pacientes, y miren lo que estamos haciendo en Colombia, ¿no? Este estudio, que ya salió publicado online hace un mes en la revista Americana de Gastro, 157 pacientes, tuvimos varios aquí, como 16 colegas gastroenterólogos. Monoterapia, solamente casi que el 50%, pero el 50% en Colombia estamos usando terapia combinada. La mayor combinación, dieta e IVP, ¿no? En estos pacientes, menos esteroides, ¿no? En estos pacientes. Entonces, conclusiones, debemos tener una alta sospecha de diagnóstico de enfermedad inflamatoria en nuestro medio. Ojo pues, si no estamos diagnosticando a ningún paciente, se nos están pasando. Ojo con los familiares en primer grado de estos pacientes, sobre todo si son hombres y sobre todo si tienen atopia, ¿no? Rinitis alérgica, dermatitis atópica, en fin. El objetivo terapéutico no es solamente que mejore la disfagia, es que mejore la endoscopia y que mejore la histología. No hay tratamiento de elección de primera línea, se basa en eficacia, costo, seguridad y preferencia del paciente. La dieta es clave. Test de alergia convencionales, no se pongan a hacer eso, que no funciona en enfermedad inflamatoria intestinal. Para mí la terapia combinada es lo ideal, siempre tratamiento de mantenimiento, no podemos dejar de tratar a estos pacientes. Y la endoscopia es clave en el diagnóstico, monitoreo y tratamiento de la esofagitis eosinofílica. Mil gracias por la invitación y por la atención.